Hoy quiero hablarles un poquito acerca del reino de Dios. Y entonces vamos a ver Isaías capítulo 6, versículo 1. Entonces, es muy interesante esta parte de la escritura. Antes de esta visión que tiene Isaías, hay una porción de la escritura que lo han nombrado como ayes sobre los malvados. Y Isaías dice, ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y entonces dice, ay de esto, ay del otro. Y Isaías estaba lamentando, digamos, como que miren qué mal están las cosas aquí. Miren qué mal están las cosas a este otro lado. Miren qué mal, así. Y entonces Isaías está mirando el gobierno de la situación que vive Israel, la situación que vive el gobierno. Isaías así es ay, ¿no? Cada versículo es un ay, o cada 2 o 3 versículos, ay de los sabios. Entonces es como Isaías se está lamentando. Y ustedes saben que las escrituras no están divididas por capítulos ni versículos. Nosotros hemos hecho esa división. Entonces tenemos que leerlo como una secuencia. Y entonces es como que Isaías ya está perdiendo toda esperanza, está perdiendo ¿qué otra palabra? Todo anhelo, toda esperanza por las cosas de la tierra. Y entonces, miren el versículo dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces miren, Isaías dice, ¡ay del presidente! ¡Ay de la economía! ¡Ay de los hombres! ¡Ay que esto, que no! Y un poco se parece a lo que nosotros también clamamos cada vez que leemos las noticias, ¿verdad? O cada vez que vamos a pagar impuestos, o cada vez que nos imponen una multa, o cada vez que tenemos que lidiar con los baches en el camino, ¿sí? ¡Ay! Y entonces dice que Isaías recibe una visión del trono de Dios. Y miren, ¿qué ve? Ve que el trono de Dios es alto y sublime, que estaba por encima de todas esas cosas de las cuales se quejaba Isaías, que el trono de Dios y el gobierno de Dios está por encima de nuestras limitaciones humanas, de todas las cosas que puede hacer el hombre. El trono de Dios está sobre todas esas cosas. Y entonces Isaías dice, ¡ay de mí que soy inmundo de labios! ¿Sí? ¿Por qué? Porque Isaías se había dedicado a declarar lo malo y no se había dedicado a declarar el reino de Dios. Amén. Se había dedicado a quejarse y no se había dedicado a liberar el gobierno y el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, miren qué impresionante la imagen del trono de Dios, y podemos compararla con Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis 4. Del 1 al 6.
Y entonces Juan también está ahí prisionero en la isla de Patmos. Y dice, y después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y entonces aquí vemos que Juan ve la misma visión que Isaías. Y Daniel también lo ve, pero por tiempo no vamos a ir, o tal vez sí, porque quiero que tengan esta imagen. Y entonces cuando habla Juan del mar de cristal, Daniel dice, y vi yo bueno, podemos ir, Daniel 7:9, pero dice, un enlosado de zafiro, y era claro como el cielo, dice Daniel, explicando esta misma experiencia frente al trono de Dios. Entonces, Juan no puede otra forma que describirlo como un mar, pero no porque, porque parecía que tenía profundidad, 2, porque era el color del zafiro o era de zafiro, y 3, porque era tan amplio en su grandeza. Hay un profeta que también ha sido llevado al tercer cielo para ver estas cosas, y él dice, tardaba un día caminar de un lado al otro de este gran trono de Dios. ¿Se imaginan? Un día de caminata. Por eso dice el mar de cristal. Entonces, un mar de zafiro. Esas maravillas, digamos, y Daniel describe que del trono salían llamas de fuego. Y Juan dice relámpagos. Otros dicen era un fuego que ardía, pero no ardía ni rojo ni azul, ardía blanco en intensidad, y por eso Juan tal vez dice relámpagos que salían del trono, y era fuego abrasador, ¿no? Y miren, estos 4 seres vivientes me imagino que eran los querubines, porque eso es lo que describe Isaías, dice, y habían querubines de 6 alas alrededor, y otro profeta dice, cada pluma era un ojo, porque dice, tenían ojos arriba, abajo y alrededor. ¿Y qué nos dice esta visión? ¿Y qué decían estos 4 seres con sus miles de ojos? Decían, Santo, Santo, Santo. Y había otro profeta que decía, porque estos ojos podían ver el pasado, podían ver el futuro, podían ver el presente, podían ver al norte, podían ver al sur, al este y al oeste, y lo único que podían ver era la santidad de Dios. Decían, Santo, Santo, Santo.
Amén. ¿Por qué? Entonces dices que es raro, ¿no? Ahí parece un monstruo con cada pluma sus ojos, pero no, son ojos, es como si son ojos que espían toda la tierra, es como si son ojos que espían todas las dimensiones, son ojos que lo pueden ver todo y lo único que pueden declarar estos seres es santo, santo, santo. Amén. Entonces miren, nosotros tenemos dos ojos, tal vez otros espirituales. ¿En qué? ¿Sobre qué vamos a decidir enfocar nuestra vista? ¿Sobre qué? Entonces, este tiempo, miren, no sé si ustedes saben, pero hice un viaje con la promoción del colegio, hicimos un viaje a la China. Y bueno, parte de este viaje fuimos a visitar unos lugares históricos y les voy a mostrar algunas fotos. Pero antes de mostrar las fotos quiero explicarles. Entonces, estos grandes palacios, habían antes palacios, porque ustedes saben que las dinastías chinas, cada una, digamos, edificaba cosas, edificaban monumentos y demás. Pero en esta dinastía, la cual han quedado, parece que y digamos una dinastía reedificaba o sobreedificaba de las ruinas de la otra, ¿entienden? O mejoraban o ampliaban, como es normal, sí, todos hacemos remodelaciones, ampliamos nuestra casa, cambiamos, dependiendo de cómo nosotros se van descubriendo cosas y tecnología y demás. Y bueno, tres de estas visitas me llamaron la atención. Ahora, bueno, todos hablan de la muralla china, ¿verdad? Pero, bueno, todos saben un poco, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de tres lugares históricos. Uno es el Palacio de Verano del Rey, del Emperador, el Palacio del Emperador, que es la Ciudad Prohibida, y un templo que edificó al Dios del cielo. Y bueno, tú digamos lo que ves en estos palacios, en estas edificaciones, era el gusto artístico, el gusto arquitectónico de este emperador. Y de todos los emperadores, digamos, este es uno de los más reconocidos, si no es el más reconocido en la China. Uno, porque bueno, lo que ha quedado han sido sus remodelaciones, sus reconstrucciones hasta el día de hoy, ¿verdad? De los otros ya no ha quedado mucho porque él, bueno, se ha adjudicado todo, ¿no? Y entonces cuando hablan del emperador, ¿no? En la China hablan de este emperador. Entonces, la Ciudad Prohibida, que vamos a ver, la construyó este emperador y fue inaugurada en 1420 y fue usada por 500 años. Entonces, miren, me impresionaba ver los detalles, la combinación de colores. Y bueno, yo me paraba en medio de esos palacios y decía, me pregunto si yo hubiese tenido la visión para construir un palacio de estas dimensiones, ¿no? Bueno, solo he visto Versalles en video, no he tenido la oportunidad de visitar esos palacios europeos, pero me imagino que es la misma sensación que uno tiene, ¿no? Ve el gusto arquitectónico, el gusto artístico de estos hombres y dices, qué majestuosidad, qué magnificencia tenían en la mente para dimensionar estos palacios, ¿verdad? A ver, Rodrigo, se llama el reino de Dios. Bueno, ese no es el reino de Dios, pero la prédica es el reino de Dios y por eso. La carpeta. Ya, está al final. Solo abres el pendrive y al final debe estar. Bueno, mientras tanto, entonces, una de las cosas que yo pensaba y decía, con razón era tan honrado, tan respetado este emperador, porque yo me imaginaba ser un artesano,
tal vez un pintor o un escultor, y yo con mi habilidad pensaría tal vez en decorar una silla, ¿no? O decorar un mueble, pero este hombre pensaba en tallar una estructura entera, ¿no? Entonces imagínense ir frente al rey que te diga, no, yo quiero que talles toda esta casa, ¿no? Entonces imagínense, pero eso lo había concebido. Y bueno, yo dentro de mi habilidad artística, bueno, tenía que darle expresión seguramente a eso. Pero el rey seguramente me diría, quiero que talles flores y que haya un árbol en medio y que hayan figuras de animales. Y bueno, yo con mi don tendría que más o menos armar algo digno de un rey. Pero si no hubiese sido la imaginación de este gran emperador, de imaginarse cubrir toda su casa con una talladura, jamás, ni teniendo la habilidad y el don, lo hubiese hecho. Esta es toda la montaña que pertenece al palacio de verano del rey. Entonces el rey dice, bueno, necesito un palacio mínimo, una montaña, digamos. No puedo, ahí en esa colina voy a hacer mi palacio, no, toda la montaña. ¿No? Y la cubre con un muro y la rodea con un muro inmenso donde se puede caminar y los caballos podían rodear vigilando a la familia real. A ver, pasa Rodrigo. Bueno, esa era una de las casas, porque así construían casas en el palacio, dentro del palacio de verano. Esta casa era para meditar, esta era para comer, la otra era para reunirse, la otra era para tocar el arpa y así. 1000 casitas por todo y ese era un lago artificial que el rey hace construir para poder pasear en su yate privado. Entonces es un lago inmenso en medio de esta montaña. A ver, pasa Rodrigo. Ese es el lago para los paseos de la tarde. Y ese es un puente que cruza el lago y ese solamente era un salón para ir a tomar el té en las tardes al lado del lago. Y bueno, ahí esa es la entrada, la puerta de entrada a la ciudad prohibida. Ya pasa, porque ese es el grosor del muro que rodea la ciudad prohibida. Solo eso, ya. Y bueno, ese es el primer patio, y hay como 4 o 5 patios que va al primer trono, al segundo trono, porque en el primero recibía a los oficiales, en el segundo recibía a presidentes, en el tercero recibía a sus dignatarios, en el cuarto así. Entonces es como que un patio tras otro, y en cada patio hay un trono. Y bueno, y ahí... Ahora, ahí déjalo un ratito, Rodrigo. Quiero que vean los techos, ¿ven los techos? Todos los techos tienen la impresión de que están hechos de oro, porque cada teja está glaseada con un tono dorado. Y decían que cada teja tardaba a hacer 168 días. Entonces imaginen la cantidad de gente y de recursos que se desplazaron para cubrir todos estos techos con el mismo color, con el mismo glaseado, y los techos brillaban así en dorado. Y bueno, ese era un tallado en mármol, y sobre eso entraba el rey a su trono. Como caminaba sobre eso, ya no sé, solamente para que vean los patios, los tallados en mármol, todo eso es tallado en mármol, sus gradas, sus patios, sus salones. Es inmenso, ¿no? Tienes que estar en buena forma para ir a visitar esas cosas, porque se te rompen los pies. Parece que nunca se va a acabar. Ahí están los chicos y ves cómo ponen asientos. A ver, uno anterior, Rodrigo. No, uno anterior. Ponen asientos porque es tan cansador que la gente tiene que sentarse, y esos son todos asientos en el patio para que la gente vaya descansando mientras visita esto. Pero bueno, seguí, Rodrigo. Y ese es el palacio al Dios del cielo. Y las tejas en este gran monumento, que mide 298 hectáreas, incluidos todos sus parques y sus jardines,
la teja es toda glaseada, ya también de azul. Y todo tallado, y bueno, era como sí, al Dios del cielo, para pedirle buenas cosechas y lluvias y demás. Ya, Rodrigo, pasa. Ya no hay más, uno anterior, se puede ver desde lo alto eso, ¿no? Esa es solo la parte principal del templo al cielo, ¿no? Entonces, bueno, mientras paseaba todas estas cosas, yo decía, si un hombre puede imaginar, puede crear un palacio como ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Y de qué reino estamos hablando cuando Dios dice, yo quiero establecer mi reino sobre la tierra? Y cuando nos dice, y ustedes son coherederos juntamente conmigo de este reino. Dios no nos dice, bueno, ustedes van a ser miren, Dios ni siquiera nos llama parte de su ejército. Dios nos llama parte de su familia. Y entonces, miren, mientras caminaba y veía los detalles, yo decía, ya entiendo por qué el pueblo de la China, tan gozoso, servía a un rey tan grande, porque todos juntos podían construir algo tan hermoso y ninguno de ellos tal vez podía concebir algo tan maravilloso como este genio o este hombre con una mente tan llena de magnificencia y majestad. Pero, ¿por qué les he hablado primero del trono de Dios en los cielos? Entonces, para que entiendan que lo que nosotros podemos hacer es simplemente hojarasca. Miren, en el palacio de verano del rey, donde él pasaba más tiempo, porque era donde recibía a todos sus generales y sus ministros, en el palacio de verano, todo el palacio estaba recubierto de la talladura de un árbol. Y 1 centímetro cuadrado de este árbol equivale a 1 gramo de oro, porque es tan precioso y tarda tanto tiempo en crecer. Pero este árbol, esta madera tiene una característica, que en verano adentro es como si fuera aire acondicionado, es fresco, y en invierno es caliente y abrigado. Y tú metías tu cabeza, porque bueno, habían rejas, solo podías como meter así tu cabeza un poquito, y era como si saliera una brisa como aire acondicionado. ¿Y saben qué es lo que he pensado? He dicho, miren, lo que a este rey le ha tomado no sé cuántos años tallar y recubrir, y estos árboles milenarios que han tenido que morir para que, digamos, este rey tenga ese palacio, hoy tú y yo, comprando un equipo de aire acondicionado, tenemos la misma comodidad, el mismo confort. Y este emperador tenía que moverse, lo transportaban así con 6 hombres cargándolo en su casita, no sé cómo se llama eso, pero un carruaje llevado por hombres, ¿no? Para que sea más cómodo que por caballos, pero lo llevaban así. Y tardaban 1 semana viajar desde Beijing hasta el palacio de verano, que era más fresco. Y nosotros hoy en día en un bus con aire acondicionado, acolchado, sin baches, y estamos en 2 horas. Entonces Dios me decía, ¿te das cuenta que lo que estos hombres han construido es paja y heno? Porque yo con un poquito de tecnología, Dios liberando un poquito de tecnología a la tierra, liberando unos cuantos secretos al hombre, le ha podido dar la misma comodidad a miles y miles de personas. Hoy en día podemos viajar en avión, tenemos celulares que se conectan a enciclopedias, que se conectan. ¿Ustedes saben cuánto costaba tener una biblioteca en la antigüedad? Tener acceso a la información que hoy día tenemos, y hoy día con mover nuestro dedo podemos investigar temas, asuntos, descargar libros. Miren, con un poco de tecnología Dios
nos ha dado la misma la misma comodidad y aún mucho más. Si eso Dios ha logrado solo liberando algunos secretos de la creación sobre la tierra, ¿cuánto más hay en los cielos para nosotros? ¿Cuánto más hay? Miren lo que dice Lucas 4:32. Desde el 1. No. A ver. Bueno, no era ahí. Pero bueno, dice, amados, le ha complacido a Dios daros el reino. Dice, manada pequeña, le ha complacido a Dios daros el reino. Y dice, vendan todo lo que tienen y denlo a los pobres. Miren el contexto de ese versículo. Y en otra parte de la Escritura el Señor nos dice, 12:32, perdón, Lucas 12:32. Y dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Y cuando yo leí este versículo, el Señor me decía como que, eso que estás guardando con tanto cuidado, es basura para mí, vendelo, porque te voy a dar el reino. Deshazte de esas cosas viejas, más o menos, ¿no? Era como Dios decía, guarda las cosas en el cielo, porque para mí todo esto es heno y hojarasca, dice la Escritura. Entonces, y Jesús cuando estaba sobre la tierra, les decía, ustedes no son de este mundo, como yo no soy de este mundo. Y finalmente quiero decirles, miren, el día que Jesús fue atravesado por la lanza, el día que Jesús decidió dar su vida, dice que la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo se rasgó. Y esa palabra rasgó es una palabra que implica violencia. Es como si Dios lo hubiese abierto con gran violencia, queriendo decir que aquello que nos separaba de lo sobrenatural, aquello que nos separaba del reino de los cielos, aquello que nos separaba de la realidad, que es la realidad de Dios, había sido rasgado. Y ahora, a través de ese portal y de esa puerta, el reino de los cielos podía penetrar a esta realidad, a esta dimensión. Miren a su alrededor, donde ustedes quieran ver. Este no es el reino de Dios. O sea, ¿qué quiero decir? Este es el reino de Dios, pero no es su diseño. Falta mucho por transformar en esta tierra para que tenga semejanza a lo que vemos en el cielo. Miren, hay muchos profetas que han subido al tercer cielo y dicen, en el cielo hay más animales que en la tierra. Hay animales que ya han desaparecido en la tierra, pero que en el cielo están representados. Había un profeta que decía, en el cielo hay más de 70 colores y en la tierra hay 6, 7 colores con los cuales podemos, dice, sabores. Miren, había la historia de un hombre que, este profeta Dios le dice, quiero que vayas a este hospital y busques en este cuarto a un hombre. Este hombre, cuando tú llegues, va a haber muerto,
pero quiero que tú reprendas el espíritu de muerte, ordenes que vuelva a vida su cuerpo y hables con él, porque él tiene un mensaje de mí para vos. Entonces va el profeta al hospital. Cuando llega, el hombre estaba muerto. Las enfermeras y los doctores ya habían dejado de intentar traerlo de vuelta a la vida. Y entonces el profeta entra, pone sus manos sobre el cuerpo, reprende el espíritu de muerte, manda su espíritu a volver a su cuerpo y que recobre la vida. Cuando despierta, las enfermeras hacen un escándalo, los médicos lo botan al profeta del cuarto, pero él así esperando en la puerta porque tenía que hablar con el resucitado. Finalmente, cuando ya lo dejan entrar, el hombre le dice, ¿tú eres el profeta que ibas a venir? Sí. Bueno, tengo un mensaje de parte de Jesús para vos. Y le dice el mensaje. Bueno, no es pertinente a lo que les estoy contando, pero le cuenta todo el mensaje. Le dice, gracias. Bueno, resulta que al hombre lo dan de alta al siguiente día y cuentan sus familiares que no quería comer nada. Porque dice que le daban de comer y le dice, esta comida no tiene sabor. La comida del cielo, esa sí es comida, eso sí tiene sabor. Y dice que lo llevaban, le decían, no, te vamos a llevar, se ha abierto un nuevo restaurante, no sabes, el chef. Dice que comía un poquito y decían, ya no quiero, no tiene sabor. Y entonces dice que lo llevaban porque el hombre estaba en una depresión, no podía interactuar normalmente en la tierra. Entonces dice que lo llevaban a un espectáculo o al cine. Y dice que con nada se complacía porque había visto el cielo. Y eso es lo que digo, Señor, con razón no me has llevado al cielo porque si no, yo no volvía. Pero, ¿qué les quiero decir? Esa realidad es la que Dios quiere traer a la tierra. Miren, no se conformen con lo que vemos a nuestro alrededor. Esto no es nada comparado a lo que Dios quiere manifestar en la tierra. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para cosas mucho mayores y más grandes. Es verdad, ahora tenemos que sufrir frustración, sufrimos enfermedad. Es verdad que sufrimos hambre y sufrimos frío, pero no es el plan de Dios para nosotros. No es el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es gozo, amor, paz y justicia, ¿verdad? Pero el primero, como dice la pastora Jennifer, yo creo que el primero es amor. Y el amor revela el gozo, la paz y la justicia. Pero miren, somos también portales a través del cual el reino de los cielos es manifestado en esta tierra. Pero primeramente Dios necesita manifestar el reino en nuestro espíritu para que después lo natural sea transformado. La Escritura nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, todo este mundo natural va a ser transformado. Todo Dios lo va a cambiar. Entonces, miren cuántas horas de nuestro día pasamos tratando de tal vez cambiar esta tierra conforme a lo que nosotros imaginamos o pensamos que puede ser bueno. Miren, después de todo este análisis, yo me he sentado con Dios y le he dicho, Señor, yo quiero construir tu reino. Hasta aquí construir mi reino. Porque miren, ni por si acaso podría imaginar esos grandes palacios que hoy día han quedado en el mundo de grandes mentes. Con que tenga mi cuarto, mi escritorio, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es nuestro reino? No va a quedar ni para una generación, porque seguramente nuestros hijos van a querer construir otra cosa, lo van a demoler. Y digo, Señor, quiero pasar mis días construyendo tu reino, porque es lo único que va a permanecer, es lo único que queda y es lo único que vale la pena. Entonces, realmente yo quiero pedirles que todos hagamos este análisis y digamos, Señor, ¿qué reino vamos a construir?
¿Cuántas horas pasamos limpiando nuestra casa? Por así decirlo, cuidando nuestro jardín, trabajando para tener las cosas básicas de la vida. Jesús decía, no se preocupen por lo que van a comer y lo que van de vestir. Jesús decía, no, vayan, prediquen el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decía, pasen todo su tiempo predicando el evangelio, trayendo más al conocimiento de Cristo? Porque la cosa más cara en los cielos son las almas de los hombres. Miren, les he contado del mar de cristal, del trono de oro, de las gradas de perlas. Bueno, de eso no les he contado todavía, pero sí. Dice la Biblia, nos cuenta la Biblia. Todo eso, en Apocalipsis dice que los caminos son hechos de oro en la ciudad celestial, que todo está hecho de oro. Yo hasta como que medio empalagoso, pero bueno, sí, está hecho de oro. Los parques, los jardines, las flores, todo tiene vida. Todo habla y adora a Dios. Pero lo más caro de todo ese reino somos tú y yo. Nada le ha costado a Dios tanto como tu vida, porque comprarte a ti, a Dios le ha costado la vida de su Hijo. ¿Cuánto habrá sido el amor de Dios por ti para dar la vida de su Hijo? Entonces, el Espíritu de Dios hoy día clama, nos llama a ser ministros de la reconciliación, porque todo lo demás Dios ya te lo ha dado, de todo lo demás ya eres coheredero. Sí, un tiempo vamos a caminar como peregrinos y advenedizos, dice otra versión. Vamos a caminar como extranjeros, dice vituperados, perseguidos, maltratados. No solamente por el diablo y sus demonios, porque utiliza a las personas y a la economía y al sistema de este mundo para afligirnos y alejarnos de nuestro enfoque. Cada uno de nosotros somos sujetos a diferentes tentaciones, a deprimirnos por diferentes cosas. Cuando Dios, ¿y por qué el enfoque de la Biblia? ¿Por qué todo el enfoque es hacia las almas y a redimirte a ti? El enfoque de la Biblia no es a que Dios construya tu pequeño reino. Y van a disculpar mi expresión, en este basural. Era como que Dios me decía, vamos por este mundo que es un basurero y encontramos, así como, miren, he encontrado una plaquita de metal, voy a usar para mi pared. Y así, y vamos construyendo en nuestro rincón, nuestra gran maravilla, y para Dios es así como que, no. Había un profeta que decía, cuando tú vas al cielo y ves las habitaciones, los palacios de los santos, están hechos de piedras preciosas. Entonces cuando Dios ve tu trupán, las cosas, la cerámica y cosas que nosotros utilizamos para construir nuestros pequeños reinos, nuestras empresas, nuestros lugares de reunión, Dios dice, sí, ya les voy a dar algo mejor para construir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué cosas banales a veces perdemos la fe? ¿Por qué cosas banales perdemos la esperanza? ¿Por qué cosas banales acusamos a Dios? Cuando Dios nos ha llamado a cosas mucho mayores, a lugares más altos. Dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los cielos. Miren, a cada uno Dios nos ha dado una asignación, ¿verdad? Y cada uno de nosotros estamos en esta tierra llevando parte de nuestra responsabilidad, parte de lo que es como decía Juan Carlos, tal vez nuestra prueba en la carne, pero todo para ver si vamos a escoger
el reino de los cielos o el reino de la carne, porque ese es el reino de Satanás, el reino de la carne. Y entonces nuestra conclusión tiene que decir, Señor, yo quiero construir tu reino. Yo quiero ser parte de tu reino porque no hay otro. Y no hay otro en los cielos y en la tierra como tú, no hay otro. ¿A quién vamos a servir? ¿Verdad? Amén. Y lo último que quiero decirles es un profeta que dice que el Señor lo ha llevado al cuarto del trono, a la sala del trono o a este inmenso trono. Dice, era tan aterrorizante la imagen en el cielo y él estaba con Jesús. Y Jesús le dice, ven, te quiero llevar al trono. Y él decía, Señor, yo no quiero ir ahí porque voy a morir. Y Jesús le dice, no, ven conmigo, estás conmigo. Y dice, estaba a punto de poner un pie sobre el mar de cristal. Y Jesús le dice, no. Sobre el mar de cristal solo puedan caminar aquellos que han dedicado toda su vida a caminar conmigo. Pero a ti sí te voy a dar permiso de caminar. Y dice que entró a este mar de zafiro y dice, era tan caliente porque era como un juicio, ¿entienden? Solo las personas que de puro corazón habían buscado a Dios y habían dedicado sus vidas podían soportar la santidad de ese lugar. Y dice, apenas podía soportar, si no era Jesús que estaba conmigo, no hubiese podido soportar como la energía, el calor que salía del mar de cristal. Y de repente, dice, la luz era tan brillante y las imágenes eran tan sobrecogedoras que yo no podía mirar. Y dice, me puse detrás de Jesús y Jesús era como un lente, como el cuerpo de Jesús era como un lente, como un arco iris, y solo a través de Jesús yo soportaba ver esta visión. Y yo así, ay Señor, ¿no? Y les voy a contar una última anécdota. Este mismo profeta dice que fue llevado al tercer cielo, al primer cielo, dice él, estaba en el cielo, estaba en las puertas del cielo, y yo estaba con el Espíritu Santo, y él lo llama al Espíritu Santo el hombre sin rostro, porque dice, del Espíritu Santo emanaba una autoridad, un poder que yo casi no me podía acercar a él, pero dice, podía ver su silueta, podía ver su barba, pero no podía ver su rostro. Después vamos a volver a eso, y entonces el Espíritu Santo me lleva hasta al cielo, y dice, habían dos filas, y había una fila muy, muy larga de gente, y había una fila más corta. Y el Espíritu Santo le dice, tú perteneces en esta fila. Y le dice, ¿y toda esa fila larga, ellos dónde van? Le dice, esos son todos los que tenían la oportunidad de conocerme y eligieron no hacerlo. Pero esta fila es para los que me escogieron. Entonces dice, se pone en la fila y habían unas cuantas personas delante de él. Y dice, la primera persona que estaba delante de él era una gordita, una negrita gordita. Y dice que el Señor Jesús extendió sus brazos y le dijo, hija, ¿has aprendido a amar? Y dice que la negrita saltaba de gozo y le dice, sí Señor, he aprendido a amar. Y dice que Jesús la abrazaba y que ella desaparecía en el cuerpo de Jesús. Entonces dice que después se acerca una niña y esta niña de muy pequeña había quedado inválida y el Espíritu Santo le contaba y ha quedado postrada en cama y no se podía mover, pero ha dedicado todo su tiempo para orar por la iglesia y por las personas de su familia y de la iglesia. Y Jesús dice que se acercó a ella y le dijo, hija, ¿has aprendido a amar? Y dice que le dice, sí, Señor. Y Jesús la abraza y también desaparece en el cuerpo de Jesús. Después viene otra señora que también de niña había quedado inválida, pero había vivido muchos años postrada en cama. Y el Espíritu Santo le decía, sí, pero ella estaba muy resentida con la iglesia, porque decía, ¿cuántas veces he estado sola y no venían los hermanos a visitarme y no estaban ahí? Y ha desarrollado amargura. Y entonces Jesús le pregunta, hija,
¿has aprendido a amar? Y ella dice, Señor, solo a ti. Y Jesús le dice, tienes un lugar conmigo en el cielo, pero no en mi corazón. Y la aparta. Y finalmente le tocaba a él y dice, no, ahora sí, ¿qué voy a responder? ¿No? Y Jesús le dice, quiero que tú vuelvas a la tierra y quiero que vayas con este mensaje. Que la pregunta más importante que te van a hacer en el cielo cuando tú llegues es eso, ¿has aprendido a amar? Y bueno, miren, solo quería realmente compartir con ustedes y despertarlos a una realidad mucho más grande que nosotros, a esperar cosas mucho más grandes que las que podemos experimentar en la tierra, a buscar en Dios y realmente, como Jesús decía, traer su reino a la tierra. Entonces entendemos por qué Jesús, cuando les enseñó a sus discípulos a orar, les decía, parte de la oración de Jesús era, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Señor, por favor, rogamos que no haga nuestra voluntad. Le pido a Dios, Señor, hágase tu voluntad, porque la mía es tan limitada. Amén. La mía puede lograr tan poco. Por más buenas intenciones que yo tenga, por más por más imaginación o creatividad que yo tenga, mi voluntad es completamente limitada. Y entonces, cuando vemos tal vez estas sombras, estos pequeños vislumbros que nos da la Biblia del trono, de la realidad de Dios, entonces decimos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque el día que veamos eso, hermanos, todo está incluido en eso. Por eso Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es el sentido de que, miren, un premio de buscar el reino de Dios va a ser que yo te voy a dar un premio, todas estas cosas que tú estás queriendo. No, diciendo, ¿no te das cuenta? Si el reino de Dios está aquí, todas estas cosas de por hecho incluye, claro que van a estar. Es como decir, miren, seas invitado a una gran fiesta, a un gran festival, y tú dices, no, pero que haya buena música, no, y que haya buena comida, y que haya buena compañía, y alguien te diga, claro, lo que tienes que buscar es que te inviten a la fiesta, lógico que va a haber comida, lógico que va a haber compañía, ¿se dan cuenta? Es más o menos eso lo que está diciendo en el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás viene por añadidura, es parte de la fiesta, ¿se dan cuenta? Es parte de lo que se supone que hay en el palacio del rey. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, que si bien no hemos tenido todos nosotros una experiencia con el tercer cielo, Señor, pero nos has dejado escrito en tu palabra testimonios de aquello que tú has abierto para todos nosotros, Señor, de aquello que tú has comprado, que es la entrada al trono de la gracia, Señor. Padre, te pedimos que hoy día tengamos una convicción de parte del Espíritu Santo de dedicar nuestras vidas a buscarte a ti y tu reino, Señor, de que, Señor, podamos medir. Danos una balanza espiritual, Señor, en la que podamos pesar nuestros días. Señor, una balanza espiritual hoy día yo te pido para cada uno de mis hermanos. Señor, hoy día, Espíritu Santo, reparte a cada uno de ellos una balanza espiritual en el que podamos pesar nuestros días y podamos entender el peso que tiene
en la eternidad, Señor, que podamos pesar los minutos del día, las horas del día, los tiempos y tus estaciones, que podamos discernir los tiempos, que podamos entender, Señor, a qué cosas nos estás llamando. Cuando nos llamas a la oración, Señor, cuando nos llamas al ayuno, cuando nos llamas a negar las cosas de este mundo, las cosas de nuestra carne, Señor, realmente ayúdanos a entender qué realmente en el Espíritu, a qué realmente en el Espíritu nos estás llamando, a cosas mayores en la eternidad. Señor, te pedimos que podamos entender, que podamos discernir espiritualmente estas cosas, que podamos sí vivir en la tierra, pero vivir como si no fuéramos parte de esta tierra, parte de este mundo, Señor, como si pudiésemos vivir y caminar como parte de tus hijos, de tu familia celestial, Señor, que caminemos como tal sobre la tierra, entendiendo que los reinos de este mundo, Señor, han venido a ser el reino de nuestro Dios. Y, Señor, que podamos entender que un tiempo más, Señor, que si nos permites vivir en esta tierra un tiempo más, es para salvar a uno más. Señor, si no traes tu juicio y lo transformas todo y todavía no has separado tu trigo de tu cizaña, Señor, es por salvar a unos más. Señor, que este amor que tú tienes por los perdidos también sea impreso en nuestros corazones, Señor, y podamos trabajar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, por aquellos que van a ser salvos, Señor, por aquellos que todavía tienen que escuchar, por aquellos que todavía tienen que abrazar esta esperanza. Te damos gracias, Señor, hoy día a ti te damos la gloria y la honra. Y, Señor, en cada una de nuestras situaciones, en cada uno de nuestros lamentos, de nuestros ayes, como Isaías, en cada una de nuestras quejas, Señor, yo te pido que tú abras esa ventana en los cielos y podamos ver tu trono alto y sublime, Señor, sobre todas las cosas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, derrames tu poder, tu poderío, tu señorío, tu autoridad y tu gloria sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.